Bienvenidos a Forenses Podcast, un espacio dedicado a difundir las ciencias forenses, con expertos invitados y tu anfitrión, Marco Benítez. Disponible todos los martes en Spotify, YouTube y las principales plataformas de podcast. Bienvenidos a Forenses Podcast. En esta ocasión estamos sumamente emocionados por tener a nuestra primer invitada internacional. La criminóloga nos habla sobre diversos conflictos y problemas que, como estudiosos de estas áreas, debemos abordar. Pero primero debemos comentar quién es ella. Ella es licenciada en criminología, tiene un doctorado en educación, ha sido reconocida y distinguida a través de diferentes condecoraciones, miembros honorífico y beca como investigador emergente en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Esto nos habla de que esta criminóloga tiene experiencia internacional, fungiendo como docente en diferentes universidades de diferentes países. Además de ello, ha publicado una serie de artículos que nos hablan sobre la mujer delincuente, la operación de acogida, estrategias humanas de recepción a migrantes, además de la enseñanza de la criminología a través de las tecnologías de la información. Considera pues que el estudio de la criminología debe ser abordado desde un punto de vista científico y bien dictaminado, y además de ello ha publicado un libro conociendo los orígenes de la criminología, su etapa precientífica. Todas estas credenciales son muy interesantes, pero pues bueno, escuchamos de primera mano lo que nos tiene que comentar la criminóloga Lilia Rodríguez Estrada. Sí, bueno, buenas noches o buenos días a la hora que nos vayan a escuchar. Gracias por la invitación. Y claro que sí, acá estamos un poco para compartir los conocimientos que como criminólogos debemos hacer llegar a toda la población, porque en realidad es la población de base, incluso otros materiales deben ser dirigidos a la población de no criminólogos con la intención de que en verdad llegue el mensaje de prevención a todos, o por supuesto honrados, como hablábamos tras cámara, de que otros colegas nos escuchen y también se quieran integrar. Pero en un primer momento, y a la población a la que debe ir dirigido este tipo de conversatorios, es a la población común, a nuestros pueblos que se ven afectados y buscan esa respuesta cuando ocurre un problema en casa y no saben cómo atacarlo. Sí, claro, el objetivo también de este podcast es divulgación científica. Eso nos habla que tenemos que, como dice usted, hacer llegar este mensaje a la población en general, porque nuestra actuación está con ellos. La criminóloga Lilia Rodríguez nos hablará sobre videojuegos y violencia adolescente. Como primer pregunta le puedo realizar, ¿el trastorno por videojuegos es una enfermedad mental? Ok, bueno, muy interesante esa pregunta, ¿no? Porque resulta, vamos a empezar aclarando que a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud tiene un manual donde se clasifican internacionalmente las enfermedades. Y este manual se elabora en base a los reportes de los distintos centros de salud, los distintos lugares a donde llega alguien a atenderse médicamente, bien sea en el área física o psicológica. Todos esos reportes se agrupan a nivel nacional y llegan a un organismo internacional que es la Organización Mundial de la Salud, con la finalidad de ¿qué? De medir algo que es la prevalencia o el incremento de las enfermedades y de los trastornos que afectan a los seres humanos. Cuando un trastorno o cuando hay mucha incidencia en el reporte de una situación, esta organización decide incluirlo en el manual de ellos, que como les dije es la Clasificación Internacional de Enfermedades, comúnmente conocida como CIE-11. Y bueno, el año pasado, podemos imaginarnos debido a cuántos reportes habían los países a nivel mundial de este trastorno o de esta novedad, vamos a decirlo en términos policiales, que llegaba muy constantemente a los organismos de salud, se decidió incluir la adicción a videojuegos como un trastorno oficialmente y como un problema mental. Entonces ahora lo tenemos clasificado dentro de la CIE-11. Y por lo tanto, pues podemos afirmar con certeza de que ya no es solamente un simple problema familiar, de convivencia o de distracción de los muchachos. No, cuando ya llega al nivel de adicción, se afirma que es un trastorno mental, efectivamente. Bien, y como padres de familia, obviamente debemos estar alertas ante esta situación
¿Existirían algunas fases o etapas antes que llegue a este nivel de adicción? Podemos decir que hay 4 pasos hacia esa adicción. El primer paso es el compromiso. Es como la curiosidad por aprender plataforma. Tal vez me lo mostró, no sé, un amigo. Sí, por lo general son grupos pares, un compañero de clase, etcétera. Y me dio curiosidad o vi tanta publicidad de determinada aplicación que yo entro a investigar de qué se trata. Es solamente como un vago interés por aprender. A ver, voy a probar a ver si aprendo, ¿no? A manejar los controles, a saber para qué se usa eso. La segunda fase ya sería la absorción, que es cuando la persona empieza a enamorarse de los gráficos, de los colores, de los sonidos que tiene esa aplicación. Entonces, allí lo que hay es una estimulación de las emociones. Son las emociones las que se empiezan como a quedar pegadas en ese juego. Posteriormente ya viene una fase que se denomina inmersión total, que es cuando ya incluso hay alucinaciones, incluso hay falsas sensaciones. No sé si has visto algunos videos de jóvenes que hasta dormidos, la mamá los ha grabado que mueven los dedos así como si estuvieran jugando y ya hay falsa sensación, o sea, ya hay incluso la sensación de que estoy jugando o que incluso estoy dentro del juego y me tengo que defender y entonces empiezo a hacer movimientos físicos como que si estuviera en el juego. Y la cuarta fase, aquí por lo general en la inmersión total es cuando los padres prenden las alarmas. No, ese muchacho ya se está imaginando cosas, no, a veces no sabemos ni qué hacer y lo dejamos que siga en eso. Pero ya viene entonces el nivel de adicción cuando hay una dependencia de la sustancia y ocurren los 2 síndromes que caracterizan una adicción, que es el síndrome de abstinencia y el síndrome amotivacional. Cuando se presenta ese síndrome amotivacional, usted va a ver a su muchacho tirado en un sofá en la sala sin ánimo de hacer nada y le preguntan ¿qué le pasa? ¿Quiere comer? No. ¿Quiere salir? No. ¿Pero qué le pasa? Entonces ahí es cuando ha ocurrido que la mamá o el papá deciden quitarle, o sea, eso se genera porque la mamá o el papá decidieron quitarle el teléfono o apagarle el internet y bueno, entonces dicen los estudios científicos que hay más probabilidad incluso que alguien se vuelva violento y cometa un delito durante el síndrome amotivacional que incluso durante el síndrome de abstinencia. O sea, cuando están con el típico, para decirle el lenguaje de los muchachos, con el bajón emocional, son más peligrosos incluso que cuando están desesperados por el videojuego. Entonces, sí hay fases, esas son las fases que podemos decir que hay que estar como muy, muy alerta. Y hay 3 criterios para saber si existe esa adicción también. Primero, cuando usted ve que hay una falta de control sobre el tiempo que duramos conectados jugando, ¿no? A veces se le dice al muchacho, a la muchacha también, pero por lo general es más frecuente en varones. Ya apáguelo, mañana tiene que ir a clase, deje el escándalo porque hasta gritan y se escuchan los sonidos por toda la casa. Y entonces cuando vemos que ya no hay ese control sobre la intensidad, la duración en el juego, porque la persona ya es incapaz de controlar su conducta, de poner límites. Incluso va dándole más prioridad al juego que a bañarse, que a comer, que a ir a clase. Incluso se escapa de clase por ir a jugar o por quedarse incluso en el parque, en una plaza donde haya wifi para poder jugar. Por ponerle ejemplos prácticos que he escuchado en el comando de la policía, pues cuando llegan ese desespero de los padres que a veces van para allá pensando, pero esto cómo se resuelve, lo denuncio, lo interno, ¿qué hago? Entonces allí es donde uno se entera como que el muchacho está perdido en lo que es la adicción, ya hundido en la adicción. Y la tercera etapa que sería cuando ya esa adicción, esa falta de control y esa pérdida del control de las actividades sociales llega a afectar la salud. Esa sería la parte más grave porque incluso la vida, la sanidad mental estaría en juego. Entonces esas serían como las alertas que ya podemos tomar en cuenta en este problema. Y en este caso, al hablar de adicciones, ¿existirían funciones afectadas ante el uso de videojuegos violentos?
Sí, de hecho, hay una investigadora muy famosa, creo que argentina. Ella tiene un proyecto que se llama Crecer entre pantallas. Ella dice que el nivel de dopamina, de serotonina, de nuestros neurotransmisores, de las sustancias que emite el cerebro, son tan altos cuando estamos en pleno juego que nuestro cerebro se va volviendo adicto a sentir esa cantidad de sustancias. En términos más criollitos, más sencillos, yo le digo a las personas, la misma emoción que causa o alteración que causa en el cerebro una droga sintética, una droga aspirada, tomada, es la misma emoción o adicción que puede causar a nuestro cerebro unas sustancias que él mismo produce. O sea, es de adentro hacia adentro. Eso no es que entró desde afuera, no. Desde nuestro mismo cerebro están unas sustancias que se llaman neurotransmisores y estos se activan al estar jugando y nuestro cerebro se vuelve adicto a ese nivel de sustancia, que entonces es cuando el joven necesita seguir jugando y no puede parar de jugar porque su cerebro entonces siente un golpe bien sea de depresión, de agresividad y de todo, pues un conjunto de alteraciones. Y en específico, según estudios neurocognitivos, se ha determinado que las funciones que se ven afectadas pueden ser atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, es decir, hasta los movimientos. Ahí vemos cuando los muchachos después se ponen como un poquito aletargados, ¿no? Hasta se le caen las cosas, no tienen la misma agilidad para, mira, carga ese saco, ese bulto allí, llévamelo para allá. Y no hay, o sea, ya escapa prácticamente de la decisión de ellos. ¿Por qué? Porque su cerebro no está recibiendo bien la orden. Él le da la orden al cerebro, oye, vamos a trabajar hoy con mi papá, no sé, en albañilería, en plomería, vamos, como era antes. Y entonces ya su cerebro no va a recibir bien la orden, va a decir, no, yo estoy cansado, le responde el cerebro, yo lo que quiero es mirar el celular y mirar el videojuego. Entonces allí es donde se ve afectado todas esas funciones ejecutivas, la orientación incluso, la atención está despistado, no recuerda bien la memoria, incluso algo que se llama nocias y praxias, que son la pronunciación correcta de las palabras, la coordinación del lenguaje. Todo eso, imagínate, todo eso se ve afectado a raíz del exceso de consumo y de uso de este tipo de videojuegos. No estaríamos hablando de todos los videojuegos, pero sí de unos en específico que son los videojuegos violentos, donde hay sangre, donde hay disparos, donde hay persecuciones, donde hay sonidos fuertes que ellos mismos pues van volviendo adictos a la persona a escucharlos, a sentirlos. Y a nivel criminológico, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Puede haber delitos detrás de un videojuego? Ok, bueno, Marcos, tú me estás hablando en este momento desde México, ¿no? Y en México específicamente existen denuncias, investigaciones específicas de lo que es la Policía Nacional sobre denuncias de padres sobre desapariciones de jóvenes. Luego se ha realizado la investigación y esa investigación ha arrojado que esos jóvenes que fueron, en un primer momento se sospecha que fueron secuestrados, por decirlo así, en realidad han sido captados por el crimen organizado, contactándolos a través de videojuegos. Por ejemplo, según esta es una cita, te la voy a decir porque es una cita del subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México para el 2022, el año pasado, donde decía, los más buscados son menores de 11 a 15 años, según las listas de desaparecidos. Estos además coinciden con ser usuarios del videojuego llamado Free Fire. A través de esa vía son captados para la delincuencia organizada. Los delincuentes utilizan nombres como CJNG, que son siglas del cartel tal, no, para no especificar, pero allá ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces utilizan seudónimos mezclando letras y números como usuarios, pero es para llamar la atención de los jóvenes y en realidad lograr captarlos como bien sea como jóvenes que alertan cuando vienen las autoridades o incluso para formarlos como sicarios. Sabemos que
pues nuestras leyes en América Latina tienen lo que es la responsabilidad penal adolescente a partir de 14, varía entre país en país, entre 13, 14, 15 años. Y pues los delincuentes entonces ahora se han dedicado a captar entonces niños más pequeños, desde los 11 años, donde no hay responsabilidad penal, para entrenarlos en delitos graves. Y esto sería uno de los tantos asuntos criminológicos que nos debe preocupar en realidad. Además de eso, está el sexting, el acoso vía redes, porque entonces me hago pasar por una niña y después te voy captando y te voy diciendo que intercambiemos fotografías. Incluso en estos días, Marcos, conocí el caso de una niña que jugando Roblox, que es una aplicación casi de bebés, que es para armar mundos con tipo Legos y eso. Esto como consejo para las mamás y los papás. Y ya por allí estaba alguien escribiéndole que a qué horas está sola en su casa, que a qué horas salen tus padres. O sea, entrar a un videojuego en línea, yo quiero que todos los padres y madres que nos están escuchando entiendan que es abrir las puertas de su casa, de lo que es su intimidad hogareña, a cualquiera. Porque al joven, al momento que el joven o la niña o el niño está en contacto a través de redes, a través de una plataforma electrónica con desconocido, ese desconocido puede ser cualquiera, puede ser un pedófilo, un pederasta, puede ser un asesino en serie, puede ser incluso simplemente un vecino con deseos perversos de violar a la niña. Antes nunca lo había hecho, pero puede ser que se le despierte la curiosidad, porque de todos esos casos se han visto. Entonces podemos ver que incluso este tema es de tanta actualidad que tenemos que mantenernos actualizados como padres, ¿ves? Porque no es ni siquiera ya el típico videojuego violento como tal, sino que también hasta los más inocentes juegos pueden abrir la puerta a personas malas a que entren en contacto con nuestros hijos. Entonces por allí sería otro tipo de delito y de interés criminológico. Y bueno, y como último consecuencia también de este tipo de videojuegos, dentro de lo que son los talleres que acostumbro dictar, tengo una selección de 10 homicidios graves a nivel mundial que han ocurrido como consecuencia de, bien sea haberle quitado el videojuego, haber tenido alguna deuda relacionada con videojuegos, o haber tenido alucinaciones y haber creído que los padres, las madres eran parte de un videojuego. Entonces está súper comprobado. Eso fue una muestra que yo quise sacar para pues llevarlo a los lugares donde se hace presencial el taller, con la intención de que las personas vean que no es, que este tema de los videojuegos no es juego, que en realidad es grave, que en realidad causa adicción, que si usted estaba preocupado solo porque su hijo cayera en el consumo de cocaína, de heroína, de alguna droga, no se preocupe solamente por eso. Ahora le tiene que agregar a su tema de preocupación también este detalle de los videojuegos y de las redes. Y decirles que en realidad no es prohibir tajantemente. Recordemos que nuestro cerebro, él no lo entiende como que hazlo más rápido, ¿no? A ti te dicen no te enamores de esa chica, más rápido lo haces, eso es automático. No te cases con ese hombre es malo, te va a golpear, más rápido nos pasamos. Entonces, la cuestión es más crear conciencia, sobre todo hablar desde que son bastante pequeños, porque ya después de cierta edad es un poco más difícil que nos escuchen, pero si es posible que se cultive esa comunicación entre padres e hijos, hasta por siempre sería lo ideal, pero antes de que se te vuelva un poquito más rebelde adolescente, lo ideal es que usted lo agarre desde 7, 8, 9, 10 años, y ahí en esos años que todavía no ha entrado en la preadolescencia, usted le haga saber lo peligroso que es estos temas. Incluso este taller debería sabérselo como que de memoria el papá o la mamá y decírselo a su hijo como si fuera una conversación familiar. Claro, la prevención del delito no atañe únicamente al criminólogo, que es el experto que tiene que conocerlo para divulgarlo, pero también los propios padres de familia deben estar atentos a las actividades de sus hijos
para estar al corriente de pues qué está sucediendo con ellos, ¿verdad? Uh-huh. Pues bueno, criminóloga Lilia Rodríguez, una plática muy interesante. Como usted dice, pensábamos que nada más deberíamos preocuparnos por cierto tipo de adicciones, pero vemos que no, que hay otras. Respecto a su trabajo, ¿en qué redes sociales podemos contactarlas para saber más del tema? Bueno, en todas las redes, YouTube, en Instagram, estoy como @lacriminólogo. Perfecto. Muy bien, entonces estaremos compartiendo estos datos, esta información para que podamos conocer más a fondo este tema, que los padres de familia tengan más herramientas para dar seguimiento a sus hijos y nosotros como criminólogos también nos preocupemos por otros temas de interés social que pues bueno podamos prevenir, ¿verdad? Así es, esa es la idea. Muchas gracias, criminóloga Lilia Rodríguez. Eternamente agradecidos con su participación. Las puertas están abiertas para futuras intervenciones, diversos temas. Agradecer infinitamente su colaboración. Gracias a ti y un besito para todos los mexicanos que me están oyendo, porque de verdad que son los primeros seguidores en tanto en estadísticas, en el canal de YouTube y en la página web. Entonces vaya mi amor y mi cariño para todos ustedes. También un saludo a los compatriotas venezolanos, algunos podescuchas y pues bueno, colaborando como siempre. Excelente. Muchas gracias a todos. Esto fue Forenses Podcast.